Zayat, bienvenido a Seguro La Habana. Muy bien, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. También a YouTube. Por eso. Estamos... ¿Te viniste en saco, Cucho? Sí, muy bien. Después de que hablaron ustedes con Massa. Me pongo el saco, ¿no? Escuchame. Porque Voy a venir con remera. Venías más onda Grabois. Claro. Más buzo, viste, buzo grande de capucha. Te querés despegar de Grabois, y eso es lo que querés. ¿No? Te querés empezar a despegar. Ahora que hay Grabois acuerdo con el fondo, te pusiste un saco, Claro, exacto, así es. Bueno, ¿qué sabemos del acuerdo? ¿Qué esperamos del acuerdo? ¿Por dónde empezar? Hay varias facetas. A ver, vamos a empezar a tratar de entender lo que se anunció. Se anunció que va a haber un acuerdo, o que se llegó a un acuerdo técnico. La cuestión, la letra chica todavía no la tenemos, digamos, ni la chica, ni la grande, ni la mediana, teóricamente va a ser el jueves. Esperemos al jueves, te puedo dar más precisiones con el jueves. Pero entonces, ¿cómo tengo que interpretar qué es lo que pasó este fin de semana y lo de hoy con los anuncios de medidas cambiarias, ¿no? Punto uno, digamos, tres facetas, ¿no? Uno es lo político, es las elecciones, digamos. Hay que entender esto del fondo en clave política electoral. Sí, en el marco en el que estamos. Por eso, digamos. Que él ayer en Duro de Omar dijo, bueno, nosotros tenemos un acuerdo donde de acá a noviembre no nos tenemos que estar preocupando por esto. Por eso, digamos, quiere despejar la incertidumbre. De que, bueno, no hay acuerdo con el fondo, entonces te hago corrida, te genero inestabilidad. Y entonces dice, bueno, con el fondo está. Digamos, ¿qué es lo que está? Poder pagarle al fondo. No es que el fondo te va a dar, viste, dice, el desembolso va a ser de 10.000 millones de dólares. No lo quiso decir ayer, más o menos va a ser eso. Gran parte se va a ir en pagarle al fondo de aquí a fin de año. Sí. ¿Cuánto más o menos? Eso, 10.000. Ah, los 10.000. Sí, ¿todo lo que te dan? Sí, más o menos. Bueno, pero por lo menos no tenés que estar gastando lo que vos tenés. Claro. Como la base estructural es que las reservas son muy pocas o que cada vez siguen bajando. Reservas existen, porque viste, dicen no hay reservas y todos los días decís perdió 200 millones de dólares o 100 millones, ¿de dónde salieron? Existen, lo que pasa, bueno, a medida que vas perdiendo reservas y no conseguís recuperar esas reservas, o sea, de que haya liquidación de exportaciones, cada vez te encontrás en una situación de mayor vulnerabilidad. Por eso el dólar alternativo. Por eso, claro, y la vulnerabilidad en un año electoral. Y además, con tan cerca las elecciones de paso están acá a la vuelta de la esquina. Sí. Menos un mes. Digamos, entonces, ¿no? 13 de agosto. Claro, menos de 3 semanas. Entonces vos las tenés ahí. Entonces vos tenés que ver que los otros juegan las fichas. Las fichas que es dólar ULU 540. Que los precios de acá a esa quincena de agosto, independientemente que el dato de agosto va a ser el 15, digamos, si tenés corridas con respecto a los precios, eso se siente, entonces te genera el clima social. El clima social electoral para ir a las elecciones. Entonces, ¿qué necesitas? Bueno, por lo menos decir, bueno, el tema del fondo no es... despejás la incertidumbre del fondo. Sí. Es esto lo que consiguió Massa, a cambio de evitar una devaluación del tipo de cambio. Devaluación directa, no como las que está haciendo. La serie de medidas que tomó y que se anunciaron ayer lo son un poco. Claro. Entonces, primero el fondo te decía tenés que eliminar la brecha, o sea, devaluar, subir el tipo de cambio un 100%. Sí, hasta que llegue al 500, a 550 del Blue. Sería un desastre. La segunda después dijo, bueno, sacó un informe y dice, bueno, está atrasado entre un 25 o 30%, ajusta eso. Hasta el jueves al mediodía, en la mesa de negociación en Washington estaba de un ajuste del 10% del tipo de cambio. Pero eso se cayó. Y cuando digo que estaba en la mesa de negociación, que podía ser aceptado también por el equipo económico. Y eso se cayó. Entonces, decir, bueno, alternativas para tratar de, digamos, convencer a los técnicos. Difícil es estas medidas, pero acá hay una definición política. Claramente que Estados Unidos dijo, bueno, a ver, dejemos que pasen las elecciones y después van a negociar. Digamos. Esto con el fondo... No le soltemos la mano en pleno acto electoral. Porque también hay algo como... Si le sirve a Massa solamente para surfear, pero para hacer su propia campaña, tampoco que tiene un gran acuerdo para mostrar. No hay un gran acuerdo. Es casi neutro.
Sí, Tampoco le sueltan la mano y no se va todo al carajo como podría pasar. Pero te deja con la soga al cuello de una forma. La verdad, lo del fondo es de. Pero no tener la preocupación del fondo durante la campaña, eso igual un valor. Sí. Y además hay que tener en cuenta, mirá, desde el primer momento Cristina puso al fondo en el centro de la campaña electoral. Esto es lo que te estoy hablando ahora, desde el primer momento en lo que va de este año. Pero también lo viene siendo ahora. Massa tiene todo un discurso antifondo. Por eso, ahí está. Entonces es la continuidad. Es Cristina, Massa dice, bueno, pongamos en el centro al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que van a poner? ¿El salario? Y no. No puede. Entonces, la inflación no puede. Puede poner nivel de actividad económica y sí, hasta hace algunos meses ahora está estancada. El empleo. Y sí, pero a la vez tenés todo lo de la informalidad. Sí. Entonces, bueno, ¿qué ponemos en el centro de la campaña electoral? El tema del Fondo Monetario Internacional. Eso lo puso Cristina, pero antes de que esté Massa como candidato. Eso mismo, entonces, había algunos analistas que tiraban que a Massa por ahí no le convenía, de hecho, tener ahora un acuerdo con el fondo, porque justamente como lo discursivo y el relato mismo de la campaña era antifondo, tal vez servía estirar esto de una negociación que no terminaba. Pero ahí le mete el discurso la idea de la responsabilidad y así. No, es como que también hay una cuestión de que estás muy estrecho con el tema de la reserva. No podés utilizar. No tenía guita. Claro, vos podés hacerlo a ver si me sobra la plata, pero si no, digamos, tenés que estar haciendo el juego. Entonces vos fíjate cuál es el discurso. Yo negocié con firmeza. Sí. Entonces no tengo la devaluación. Y además no tengo por qué ir a Washington a firmar nada. Un poco ayer algo dijo por el estilo, digamos. No tengo que decir. También eso son negociaciones técnicas. Entonces, punto uno para mí, lo central acá es lo político electoral con las PASO. Es tratar de transitar en una situación de extrema vulnerabilidad financiera las PASO y para llegar a la primera vuelta. Porque después las PASO se verá cómo salen las cartas de las urnas. Entonces después de ahí lo vas a ver. Entonces, sí, según el resultado puede haber alguna cuestión, impacto económico, ¿no? Impacto económico, te posiciona así como aspira Massa a ser el candidato más votado, va a decir yo soy el candidato más votado, y si a la vez, digamos, entre los dos, en Massa y Grabois hacen una buena elección, estar arriba del 30% y por ahí le gana por un puntito a la suma de Juntos por el Cambio, o quedan ahí parejitos, bueno, es como que sale la carta y bueno, ya ahora puedo hablar de otra cosa. Pero necesitabas pasar las PASO, llegar a las PASO. Y ojo que todavía es el desafío porque te faltan como esos 20 días. Que tengas estabilidad cambiaria y que no haya desborde de precios. ¿Cómo viene hoy el dólar? Por eso, 540. Y eso yo ya le perdí el rastro, la verdad. En un momento dijeron 550. 550 estuvo hace un ratito. Hace unos minutitos era 550. Fue toda la mierda. Llegó al precio que decía más latón hace unos meses que iba a llegar. Entonces ahí es donde está esa tensión, porque del otro lado también juegan, ¿eh? ¿Y sí? No es que no van a jugar. Entonces van a jugar. Entonces despejo esa incertidumbre vinculado con el Fondo Monetario Internacional para tratar de manejar las presiones cambiarias. Yo te estoy diciendo que lo vaya a hacer, sino para tratar de frenar, porque esas son también las otras jugadas. Las otras jugadas de la oposición, llamalo, del poder político, no te quieren. Todo lo que estás haciendo está mal y el dólar se te desborda y los precios también. Entonces tenés que hacer jugadas para tratar de frenar. Entonces esto es lo que inicialmente para mí es lo más relevante de lo que se anunció. Ahora bien, frente a eso necesitas... ¿Para esto qué? Que va a haber un acuerdo con el fondo, que se llegó a un acuerdo político. Faltan los detalles. Porque no sabemos ni de cuánto es el desembolso. ¿Te gustó? Porque Cucho llegó acusándonos de que te sedujo. De botones. Le hicimos. ¿Por qué? Ahora, ¿no te gustaron? No seas periodista, porque está tergiversando todo. Pitu lo entiende bien lo que estoy diciendo. Dijo un poco botones. Fueron seducidos, como Don Ábono. Ahora, yo le pregunté si se podía intervenir en el mercado de cambio. Dijo que sí. Muy bien. Sí, dijo que sí. Y le pregunté si tenía un coto de con cuánto y me dijo no. Y también yo le claro. Y a mí me contestó de que tenía acordado con el Fondo Monetario algunas metas que cumplir, pero no cuál era la ruta para cumplir esas metas, que no lo iba a dejar opinar sobre, por ejemplo, sobre el gasto social y esa cuestión. Está bien, pero está bien. Lo que hay que entender es que esto
poco sirve. Lo que quiero decir es que... pero no es lo clave saber bien, cuáles son las condicionalidades del está fondo. bien, pero esto es hasta noviembre, si Claro. querés, y diciembre. ¿Qué significa hasta noviembre? Que ya en noviembre tenés un nuevo gobierno que va a asumir un nuevo equipo económico y ese nuevo equipo económico va a negociar. En transición con el Fondo Monetario Internacional. Esto es para cerrar esta parte del trayecto electoral. Paso, primer tiempo. Es un acuerdo de corto plazo. Sí, tenemos los mismos problemas que Elecciones teníamos ayer. generales, segundo tiempo y balotage, tiempos suplementarios. Le estoy repitiendo lo mismo que dijo Massa. Porque me sedujo. La largue. Vos Ese también juego. te viste seducido ayer, ese Cuchu. ese juego futbolero. ¿Cómo vino Cuchu hoy, ¿Cómo vino Cuchu? No Vino quiero, con, no quiero- no quiero- En con los realidad- tickets para pasarnos la factura acá. No quiero dejarlo solo. Cuando nos dice quiero- que fuimos seducidos, no se está quiero- proyectando Sí, servicio Ah, de psicología. no quiero Me parece dejarlos que- solos. No quiero dejarlos solos. Me parece que él Bueno. estaba más contento que nosotros. Bueno, primer punto. Sí. Pasemos al segundo. Pasemos en limpio. Pasemos al segundo, que es las reservas están muy estrechas, entonces tenés que tomar medidas para tratar de seducir a los que son los dueños de los dólares, que son el sector agropecuario. Por eso es impresionante que el primero que salga a criticar y decir que no sirve para nada sea Nicolás Pino, el presidente de la sociedad rural, ya es como una tomada de pelo fenomenal. Porque la verdad, te están dando un tipo de cambio ¿Qué querés, flaco? ¿Qué más un poquito querés? más alto, digamos. Puedes decir, sería mejor que, bueno, esperemos, etcétera, etcétera. No les da previsibilidad, dijo. Es lo que escuchamos, ¿no? Sí, Eso sí, también están en campaña. Sí, por eso. Por eso. Bueno, entonces, punto uno es, bueno, le damos, tenemos que conseguir 2.000 millones de dólares. Y entonces es decir, el dólar agro hasta el 31 de agosto, incluyendo maíz, solamente para lo que sería el cupo de exportación. Ahí es difícil, vamos a ver cómo lo implementan, ¿no? Porque el que produce maíz, tiene maíz, dice, bueno, ¿cuál es el de exportación? ¿Cuál es para el mercado interno? ¿Qué cupo va a haber de exportación que puedan liquidar a ese dólar de 3.40? ¿Y por qué no van a trasladar a precios? a precios locales, más allá que sea de exportación? Aparte de eso puede terminar Maíz, en el precio del pollo, por ejemplo. carne, Carne, sí. vacuna, aviar, porcina, por consiguiente después también puede ser el tema leche y huevo. Bueno, ahí El maíz es la base de alimentación. bueno, de eso. pero frente a la urgencia y la necesidad de, bueno, necesito 2.000 millones de dólares, incluso para intervenir en el mercado de cambio, bueno, hace esta jugada. A la vez, hace Porque, la- perdóname, porque del Pino se queja y todo, pero después liquidan con liquida. esto. Por eso. Sí. Digo, Sí, es pero lo una que dijo, cosa es la ¿no? parte discursiva Sí. y otra cosa es si funciona o no funciona la medida. Sí, van a liquidar, claramente van a liquidar. Porque hubo veces que la medida no funcionó. No, esta es de dólar agro, sí, funcionó siempre. Siempre funcionó. No es que alguna vez como no funcionó. Que no Me alcanzó refiero el al- monto. No, al dólar soja, como que ya. No, alcanzó siempre. No, más o siempre menos la era queja lo fue que especularon hasta que, o sea, Al tuvieron final. el dólar soja 1, después especularon hasta que le dieron el soja 2 y especularon hasta que le dieron el soja 3. Pero cada vez que le dieron el dólar, lo Sí, liquidaron. más o menos se acuerdan, lo previo acuerdan cuánto van a liquidar. Acá dicen 2.000, por ahí es unos millones de dólares más. Pero a la vez después, y yo creo que ahí donde viene un punto difícil de cómo lo van a instrumentar, es no devalúan, pero sí lo hacen lo que se llama devaluación fiscal vinculado con las importaciones. Entonces ahí aplican un impuesto para las importaciones, no todas las importaciones. Entonces ahí la duda igual, aunque él dijo que no están incluidos los insumos y bienes intermedios vinculados a la canasta básica, o sea, alimentos, bebida, productos de cosmética o de limpieza, artículos del hogar. Bueno, ahí va a ser difícil cómo lo van a empezar a... Pero esa sintonía fina es muy complicada y ante la duda imagino que muchos ya se lo van poniendo al precio. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar con lo que son los precios de reposición? Digamos, ¿qué es lo que puede pasar ya con el índice de agosto y septiembre? Bueno, ayer decía, los vamos a ir a Por buscar. eso, está bien. Y dio nombres, dijo Supermercado Día, Coca-Cola, Claro, Procter porque Gamble. esos son todos los que ya fueron Multados. Esos fueron los que, claro. Y las multas son significativas porque a veces uno. Sí, pero después las apelan. Porque a veces uno ve multas Ahí que juega la claramente justicia. no.
por ejemplo, en los precios cuidados o precios justos, uno dice, más o menos haces el cálculo y decís, che, con esta multa, la verdad que prefiere pagar la multa y seguir incumpliendo. Asumirla como un costo. Bueno, sí, pero está bien. Sí. Tampoco, digamos, a nivel del costo de reputación no es bueno para esas empresas que estén apareciendo. Por eso está bueno que las nombren, porque si no... Claro, si no por queda algo la nada, nombró. no sabes quiénes Claro, son. por algo la nombro. Entonces, ahí es donde tenés un punto que decís, bueno, vamos a ver cómo funciona. Digamos, ahí es tratar de eludir esa exigencia del fondo de que devalúes en forma directa. Yo te trasladaba la inquietud, digamos, que era un poco una chicana para que él hable de los funcionarios del fondo, estos técnicos. Decía, ¿por qué siguen pidiendo una devaluación en la Argentina? Porque, Desconociendo el carácter bimonetario de nuestra que se economía. traslada inmediatamente a precios y por consiguiente lo que supones que es una mejora de la competitividad se te licúa en forma automática. Porque ¿qué es lo que decís? El dólar está atrasado con respecto a los precios entre un 20 y un 25%. Vos devaluás para decir, bueno, para tratar de estar equilibrado. Pero inmediatamente los precios te suben. O sea que seguís atrasado, digamos. Entonces, ¿cuánto más vas Es como a correr atrás de la zanahoria. Claro. Entonces, porque el fondo, estos técnicos, digamos, le proponen lo mismo a Egipto, a Turquía, estos dos son los que están en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o antes a Ecuador, a Grecia, a Portugal, todo lo mismo. Entonces la Argentina tiene particularidades. Sí, Teóricamente deben estar negociando eso, cuando le dicen, no, pero mirá, si yo devalúo, digamos, Se me va dispara para- la inflación, se me va la Mostri. inflación. Y entonces, ¿qué es lo que ganamos ahí? Nada, digámoslo. Además, desde niveles elevados de inflación. A mí me extraña mucho, Cuchu, porque vos cada vez que hablas de los técnicos del fondo hablas como si fueran realmente teletubbies. Y sí. O sea, gente con capacidades. Diferente. Nah. De verdad. No son de los mejores. ¿Cómo van pero a yo ser te tan comenté- boludos? ¿Pero cómo van a ser tan boludos? No son boludos, son burócratas. Pero cualquier burócrata, si vos le decís, che, mirá, No, acá vos te das cuenta No. que hay algunos factores que en realidad son distintos, entonces te los explico, porque también forman parte de... bueno, pero del otro lado te dicen, pero ustedes no cumplen nunca, ustedes siempre viven en crisis, ustedes no están haciendo las cosas y que no hacen será otros porque vos me países. rompés la pelota todo el Y tiempo. aparte correrse para cualquier técnico Y de yo la pierdo. fórmula o de la receta del fondo es arriesgar Pero también. ¿sabes lo que pasa? Porque si que te da si un a conven- vos te va mal y yo Claro. firmo lo que sea, Claro. yo pierdo mi trabajo. Claro, bueno, es eso, es arriesgar. Acordate, para esto es último. Pero a vos te ¿no? viene ¿Cómo mal se si vos llama devaluás. Cardarelli? ¿Quién era Cardarelli? Uno que ya no está. Claro, no está. ¿Qué es lo que hizo? ¿Quién fue? Fue el italiano que negociaba con la Argentina con el gobierno de Macri. Bueno, pero ese Y chau. señor le dio 57 mil millones Sí, bueno, que se y ahí fugaron. fue. Bueno, más arriba, él era el técnico, este era el técnico, no el político. Los políticos también después vuelan. Por eso voló Christine Lagarde, David Lipton, que son los que negociaron. Pero así si vos recorres toda la historia con la Argentina, todos los que negociaron con Argentina quedaron todos afuera. Pero pasa que también muchos, no te tenés que ir tan lejos, hasta el FMI, hasta los técnicos, para ver estos que vienen con el librito y dicen, bueno, esto dice, aprendí en la facultad que esto es así, asá, y lo aplican como si no fuera este Sí. país Argentina, porque lo ves, no sé, en el gobierno de Macri pasó eso, de alguna manera también. Joseph Stiglitz fue economista jefe del Banco Mundial, ¿no? En su momento. Después pasó a ser referente del mundo de la heterodoxia, de la progresía, ganó un premio Nobel de Economía. Él escribió un libro que se llama El malestar de la globalización. Escribió muchos libros, pero en ese libro, El malestar de la globalización, habla específicamente de esto, de los técnicos del Fondo Monetario Y su Internacional, el Banco incapacidad Mundial. de ver las particularidades No, de los y países. claro, no, pero porque él estuvo ahí, él fue economista jefe, estuvo ahí. Y además dice, y además hay estudios donde a esas instituciones van los mejores economistas que salen de las mejores universidades de Estados Unidos. La respuesta es no. Van los que son niveles medios de cada de esas universidades. Los que se sacaron un 6-7. Un 6, 7, claro. Los mejores van a los grupos financieros. U otros A lados, las empresas, claro, a o los que más garpa. investigación, o en otro lado están. Claro. Digamos, yo lo repito por eso. Y además porque además se comprueba. No es que no se comprueba. Y además se comprueba esa lógica Bueno, de pero la al mismo tiempo, burocracia. si vos siempre Entonces decís tenés esto- que negociar políticamente como están haciendo Por eso, ahora. si vos siempre decís, al final la negociación es política, Sí. entonces no lo deciden los burócratas, entonces no hay por qué decidir una devaluación. Por eso. Y entonces, pero a la vez, bueno, elegís este camino. Eligen este camino, que es el camino de decir, bueno, le doy el dólar agro
y a la vez subo los impuestos para importaciones. Pero aquí viene una tercera faceta que yo quiero incluir, que es una cuestión, si querés, de coyuntura o estructural, es que el banco, no la economía argentina, el Banco Central de la República Argentina tiene muy pocos dólares. Ujú. Y entonces ahí podés tener toda la razón del mundo, pero estás en la mesa del póker y la verdad... No tenés ni una sola carta. Y la que tenés, viste, no sirve para nada. Tenés un ancho de espadas y un 7 de copa que son de otra baraja. Eso es de otra baraja. No, por eso tenés Me otra parece baraja, truco. eso digo. Te dieron- Tenés Joana, digo, tenés otra baraja, eso. Entonces, estás en una situación muy vulnerable. Esto es un punto central. Bueno, pero con más razón el fondo, que se supone tiene el objetivo de ayudar a las naciones, Bueno, que pero bla, 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 levante bla, bla, bla. Bueno, pero está bien, eso dicen los papeles, eso dicen Y los bueno. estatutos. Digamos, incluso si... yendo Pero un además, poco perdón, vos siempre venís hablando también de geopolítica últimamente. Bueno, está bien, y Venís China diciendo, juega, che, y bueno, por eso, y está por viniendo eso. China, está Sí, sí, jugando, y sí. ya te Y- deja en una situación de menor vulnerabilidad porque la dependencia del FMI no es total. digamos, ya ni sé si decirte menos vulnerabilidad. A tu vulnerabilidad todavía te podés agarrar de algo. Digamos, estás en una situación como que estás ahí con la baranda y bueno, al menos alguien te está diciendo, bueno, yo te pongo un poquito la mano en la espalda, ¿no? Que serían los chinos. Pero tampoco seguís en la baranda. No, Digamos, tu vulnerabilidad es la misma, la tenés repartida. No, porque no es. Yo lo veo que está. Es una situación muy. Menos mal que está este juego político, digamos, que tengas un político en la negociación, porque la situación es muy extrema. Vos tenés que ver los números. Yo veo los números día a día, qué es lo que pasa con las reservas. Y es que está bien. La estrategia que tiene Massa es decir, bueno, yo algo de las reservas las tengo que usar vinculado con el tema de importaciones para tratar de mantener algo el nivel de actividad económica, porque también ahí voy a la primera posta que te mencionaba, que era el tema electoral político, pues si no, ¿qué es lo que podés mostrar? No vas a poder mostrar nada. Entonces, la situación coyuntural de emergencia, de que tenés pocas reservas, la respuesta que te dan, y que es lo que le dice el equipo económico al Fondo Monetario Internacional, el 2024 va a ser diferente. Entonces, hoy no me ahogues. ¿Por qué? Porque no vas a tener sequía, Ujú. Vas No a tener vamos a tener exportación de sequía. gas. vas a tener del gas, vas a tener petróleo y vas a tener minería. Entonces, más o menos vas a poder tener un superávit de la balanza comercial, esa es la promesa, entre 15.000 millones de dólares. Exageran algunos 20.000, para mí 15.000 millones de dólares. Entonces, ahí es donde decís, bueno, yo ahí voy a tener dólares y voy a poder hacer un ordenamiento del mercado cambiario. Porque ahora vamos, digamos, a lo, si querés, un poco técnico, aburrido, que, bueno, ¿cuántos dólares podés tener? Digamos, ¿cuántos dólares diferentes podés tener? Existe a nivel teórico la idea de que vos podés tener una economía con tipo de cambio múltiples. Sí. Digamos, pero porque vos tenés decisiones específicas. Dice, bueno, tengo un tipo de cambio mejor para la industria para fomentarla. Al del sector agropecuario y por ahí al de la ganadería Sí. le doy un poco. Bueno, pero son políticas Ya específicas. cuando aparece el dólar Coldplay, Claro. Sí. el dólar Arctic Monkeys. No, Dólar Qatar que vino para llegar, para quedarse. pero no, tenés un dólar de tarjeta hasta $300, después arriba de $300, después tenés dólares de importaciones de diferentes colores. Bueno, Es un jeroglífico para entender, ¿no? es que es una Tenés situación. un poquito de lío. Claro, ahí está, es mejor, lo digo así. Está, Tenés es un poquito de lío. poquitito de lío. Entonces decís, bueno, cuando se sientan, más allá de que son técnicos o cualquiera, le dicen, bueno, esto es impresentable. ¿Cuánto tipo de cambio puedes tener? Entonces la promesa es, el año que viene y los próximos, ya todo eso se puede ir ordenando. Pero ahora me tenés que dar aire, porque estamos en un año electoral, vienen ya las PASO, hay que mantener la estabilidad política, económica y social. No quiere Estados Unidos que haya despelote en América Latina Ahora, y en Argentina. Y volviendo- entonces juega, sí. Estados Unidos jugó. ¿Y Estados Unidos jugó a favor de Massa o no? Porque la pregunta es, ¿Estados Unidos tiene un candidato? No sé así tan directo. Tampoco Estados Unidos uno solo, Pero digamos, para vos, Massa- el Massa acuerdo no que sería- trajo Massa
ayer que va a presentar en detalle esta semana. Tiene un guiño de Estados Unidos. Sí. Sí, tiene un guiño de Estados Unidos. Estados Unidos pareciera que prefiere que gane Massa. No, que Estados Unidos no quiere que haya un desborde de político económico en la Argentina. Porque... ¿Ellos saben cómo es Bullrich? No, bueno, pero ahí tiene... ¿Alguien les dijo? Que le muestren unos videos de Bullrich hablando de economía. Está bien. Lo que digo, porque ellos, más allá de Bullrich o Larreta, vos agarrás y decís, ninguno es anti-norteamericano, para ponerlo de alguna palabra. Digamos. No. Digamos, todos son- Es un menú De hecho, aceptable para Estados Unidos. Ayer Massa hizo gala de sus contactos en Estados Unidos. ¿Lo llegaste a escuchar Sí, todo? sí. Y además también... Eso que algunos me critican, dice, hoy nos puede servir. Y sí, pero es verdad. Pero a la vez también mirá fue... que se vio seducido, Pero es ¿eh? verdad, pero Compraste también al fue a toque, China, Cucho, también fue a Cucho. China. Sí. Y también pagó con yuanes. También es un político, es pragmático. Sí, es está bien, pragmático como más. todo, Es digamos. pragmático más, eso es verdad. Entonces vos tenés que ver eso, digamos. Pero hay un aspecto que es que claramente lo que tenemos ahora es, bueno, un recorrido para tratar de pasar las pasos. Vale, pasar las En pasos. este recorrido, las condicionalidades, las metas, ¿sabemos algo de eso? No. No sabemos el nada, miércoles nada. pero Jueves. Dicen. suponemos que va a haber algún tipo de pedido de ajuste. No importa. ¿Cómo no Aunque- importa? Y porque no tiene ni tiempo para... ni lo van a revisar. Pero te lo pregunto porque Vos dame también el desde desembolso. un cierto sector que lo quiere votar se le está pidiendo más distribución, se le pide suma fija y están los que te dicen, mirá, no alcanza ni en pedo para esas cosas. Bueno, pero entonces no te va a alcanzar para ganar la elección. Quiero saber si el acuerdo con el fondo, tal y como vino, te permite eso, expandir un poco la frontera de la posibilidad de una redistribución, por ejemplo, a través de la suma fija, que es algo que nosotros venimos hablando Es como- acá, es algo- o es- es una restricción total No, a es pensar como- en medidas como esa. Es como que tenés que elegir cuál es el mejor de los peores escenarios. ¿Cuál es el mejor de los Sí. peores? Ajá. Entonces decís, bueno, a ver, si yo no cierro con el fondo, tengo estas corridas y etcétera, y con shock inflacionario, desborde, todo. Entonces, ese sería como el peor de todos. Entonces, sí, bueno, cierro con el fondo y que me permite seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, que es administrar el mercado de cambios sin que tenga desborde, veremos si lo logra, ¿no? Que los precios estén en ese rango del 6%, sí, que no haya desborde, y que a la vez poder mantener cierto nivel de actividad económica que genere el empleo formal e informal para poder salir a la cancha y decir, bueno, yo puedo mantener esas variables bajo control, prometiendo, fíjate que el discurso es, yo me equivoco, nos equivocamos, pero vamos a ser mejores o va a estar mejor la situación. Entonces, es la promesa de la esperanza y de decir, me quiero sacar el fondo de encima como bandera electoral. Es eso lo que tenés. No le busquemos más, digamos. No es que va a agarrar y decir, bueno, a ver si el déficit fiscal en vez del 1,9 es del 1,5 o del 2. Después los números. Si además te lo revisan después en noviembre. No, tampoco vas a poder hacer un desborde del gasto público. La idea es de tratar de pilotearla y manejarla para tratar de llegar sin que te pase por encima las corridas. Porque está muy confiado Massa vinculado con el tema de las elecciones y los acuerdos políticos que él pueda hacer con Córdoba y con sectores del radicalismo, con los cuales siempre ha tenido buen diálogo. Esto es lo que... Por eso él, digamos, su secuencia que interpreto es... Llego a las pasos sin que haya desborde, para eso saco la incertidumbre del fondo, le pago al fondo y sigo manteniendo así el tema de la reserva. O sea, mercado financiero, ¿vieron? Ya está, lo del fondo. Si quieren hacerme corridas, yo voy a poder pelearle. No sé si ganarle, pero puedo pelearle. Ujú. Lo mismo con el tema de precios. Quiero ser el candidato que tenga más cantidad de votos y que termine siendo relativamente competitivo, y a partir de ahí depende quién quede del otro lado. Si queda Bullrich o queda Larreta. Y si queda Bullrich,
digamos, tiene más posibilidades. Bueno, esta ¿Vos es la viste? gran discusión. Pero viste el mensaje que mandó a Córdoba ayer. Eso fue para mí una de las cosas más importantes en términos políticos. Es Reconocer la militancia. la militancia. No, y lo segundo, que es que los que ganaron en Córdoba son hijos de la Sota, no de Schiaretti. Digamos, Schiaretti, pues ya jugaste otra. Y entonces, y que además él tiene relación. Sí. Él tiene. Entonces va a tratar de que ese peronismo Sí. de Córdoba no vote de la forma tan gorila como votó Las durante- últimas 3-4 elecciones. Claro, De cualquier dando modo. el 70% a De Macri. cualquier modo, si esos votos van a Schiaretti, no es del todo porque inconveniente. ¿Eh? Las paso. Claro. Ah, En las pasos, si esos votos van a Schiaretti, no es del todo inconveniente porque son votos que no van a ir a Juntos por el Cambio. sí, Y que en relación a Juntos por el Cambio a Massa lo pueden acomodar un poco mejor. lo que más Después el tema es que en la segunda vuelta Claro. se vayan para Massa también. Claro. De haber segunda vuelta, ¿no? Claro, ahí está. Digamos, hay que ver que Massa lo que busca es que no haya desborde económico hasta las PASO, y a partir de las PASO decir, bueno, pude mantener esa estabilidad económica, soy el candidato más votado, entonces vótenme para ganar en primera vuelta. Sí. Bueno. Esa. Y sí, bueno, escúchame, ¿cuánto sacó Alberto? 48, ¿no? Sí, pero Cucho, no estamos en esa circunstancia, me parece a mí. Bueno, ¿Ganar en primera esperemos. vuelta? Yo te digo cuál es la apuesta. Vos estás Yo te hablando digo la hasta las apuesta. PASO. Esto de que no tiene mucho margen para... No, y esto ¿Y es- después de las PASO? Y bueno, después de las pasos se verá cómo quedan las cartas. Lo del fondo. Depende del resultado. Si el resultado es muy adverso, por ahí metes algunas. Pero también hay que ver. O al la jugás revés, toda, te o la al jugás revés, toda. venís con un espaldarazo, con un resultado y bueno... Bueno. Y después- más margen político tenés para distribuir o hacer lo que vos quieras con la plata siendo vos bueno, ministro de pero Economía, ¿no? para volver con lo del fondo. Sí. Es cierto lo que decís, digamos. Hay que esperar el jueves que salga ese acuerdo. Después lo que tenés es que tenés un receso. Se van de vacaciones los burócratas del fondo y los del aparte cuando director. hay vacaciones cierran la persiana, acá Sí, somos- Todo agosto, ¿no? En agosto nos Sí, vamos. no, pero por ahí el día 15, por ahí alguno vuelve, ¿no? ¿Ves? Entonces, y también el Lo director. veo más ahí, che, no llega más esta gente. Aparte, justo el 14 se habla de qué va a pasar con el dólar. El 14, el 15 son esos días, justo. Claro, por eso, ahí está. ¿Algo más, Cucho, para agregar? No, tranquilo. ¿Qué? Estamos bien. Estamos bien. ¿Qué quiere decir ¿Cuánto tranquilos? está el dólar No todo este sabemos. tiempo que Ah, estuvimos? no. ¿Subió o bajó? Por ahí lo hicimos bajar con todo lo que dijimos. No dijeron lo que nada dijimos. todavía, Cucho. No pusieron de vuelta el valor del dólar. ¿No? Bueno, Ahora, esta corridita, y es molesta para pero tiene... Macri. Y sí, no, para Massa. para Massa, Qué perdón. fallido ese. Ah, bueno, está bien, porque leí acá Macri, Ah, perdón. esta corridita, ¿responde un poco al anuncio con el acuerdo con el fondo? ¿No debiera ser medio al revés? Che, No. hay acuerdo. No, No. no, porque no tenés dólares. Es un problema, es un... Pero ahora sí. 550. Subió un 4%. Desde que empezaste la columna, ya estaba en en el día, 550. en el día, casi 4%, es mucho. Porque esto puede llevar a precios, esa es la pelea. No sé lo que puede pasar. No me pida, digamos. Lo que sí puedo describirte cuál es la pelea. La pelea es decir, yo te pongo lo del acuerdo del fondo, trato de sacar la incertidumbre del fondo, yo lo voy a poder pagar. Pero del otro lado también juegan. Y lo que necesitan es desborde vinculado con el dólar como desborde vinculado con precios. Entonces ahí está la tensión. Entonces, sí, bueno, yo voy a salir a buscarlo. Está bien. Es parte de ese juego. Alfredo Cucho Llegat, muchísimas gracias por haber venido. Hoy es lunes, por si Sí, alguien pero del otro lado está después diciendo. y después Pero del ¿cómo puede acuerdo con el ser? fondo, ¿qué querés? Y sí, fue por eso, porque lo necesitábamos este lunes. Pero la semana que viene ya nos encontramos el jueves, ¿no es cierto? Así es. De la semana que viene. Así es. Gracias, Alfredo. Bárbaro. Chau, chau. Un viaje